Gracias. Hoy les muestro con este título del video que parece tan impactante, que parece nada más por clickbait, pero les quiero dar las razones por las que les he puesto este título. Estoy en el río Danubio, a la orilla, y les quiero mostrar que es cierto que el río Danubio crece, se inunda y se desbordan los pueblos y las ciudades a sus orillas, incluida la ciudad de Viena. Claro que las ciudades aquí han desarrollado unas estrategias, han construido muros para no inundarse tanto, pero a pesar de eso ha habido inundaciones. La última relevante fue en el 2012, la más relevante, pero les voy a mostrar lo que pasó este año. Ayer subí un short en donde les muestro a mi hijo que está aquí, justo aquí a unos metros de donde me encuentro ahora, y quiero mostrarles la diferencia entre cómo es ahora y cómo fue hace unos meses. Miren, acompáñenme, gracias. Sí, es el puerto de Emersdorf. Ahora tiene bandera amarilla, me imagino por el nivel del agua. Y justo aquí, en este punto, es donde grabé ese video con mi hijo. Está como allí y corrí hasta por allá. Hasta por allá estaba mi hijo. Y hace un par de días, miren hasta dónde llegó el agua. Hasta acá estaba el agua. Entonces hagan de cuenta que neva. Y si la nieve no se mantiene, se derrite y se inunda. Entonces el agua llegó hasta aquí, hasta ese escalón. Aquí se ve claramente. Hasta aquí llegó el agua. Y en comparación con hace unas semanas, que el agua pues estaba, digamos que esas rocas todavía estaban libres. Vamos a ver el video aquí, voy a ocultarme yo y ponerle la comparativa, aunque era más bien desde esta perspectiva. Dejen, les muestro desde el otro lado. Sirve que ven el bonito atardecer. Es el puente que conecta Emersdorf con Melk. Todos los días que voy a trabajar lo tengo que atravesar. Lo atravieso. Por ahí enfrente también hay una base militar. Y de aquel lado, ese monasterio que se ve allá, es el monasterio de Melk, ese que están viendo ahí. Una joya arquitectónica, cultural, histórica, casi 1000 años de historia. Tiene que ver, no más de 1000 años de historia, tiene que ver con la fundación de Austria. Pero bueno, continuando, chequen, todo esto era pura arenita. Entonces cada vez que pasa un barco se hace este oleaje, pero no es que el río tenga olas. Gracias. Miren nada más qué bonito atardecer. Ahorita voy a ir al pueblo allá adentro. A mis espaldas está el pueblo de Emersdorf, miren, ahí está la iglesia. Y ahorita voy a enseñarles, porque en muchos lugares de Austria que están a orillas del Danubio, en ciudades que están en sus afluentes, en sus caudales, más bien a los lados, a orillas del Danubio, se acostumbra a poner en alguna casa unas marcas con las inundaciones relevantes y hasta dónde ha llegado el agua. Vamos para allá, gracias. Gracias, miren, eso es lo que les comentaba de el registro que hay aquí en Austria, casi en muchos pueblos que están en la ribera del río Danubio. Esas fechas que se ven ahí y esas marcas son hasta dónde ha llegado el agua en esos años. En 1787 llegó ahí, que serán unos más de 2 metros. En el 2012 llegó ahí arriba del dintel de la ventana. 1954, 1899 y 1991. Me voy a poner ahí en la pared para que vean exactamente la altura, o más o menos. Miren, yo mido 1,79. Aquí en 1991 yo creo que habrá llegado que les gusta que sea aquí 1,30 m, 1,40 m. Y eso es el río Danubio. A ver si lo alcanzan a ver. Pues vamos, es donde ahorita les enseñé el video de hace ratito. Entonces bueno, este es el registro de las inundaciones más relevantes aquí en Emersdorf an der Donau. Es un pueblo junto al Danubio. Gracias. Gracias. Y ahora otra cuestión. Después de haberles mostrado los lugares hasta donde se podría inundar el pueblo, me despreocupa que se inunde la casa porque yo vivo allá arriba en el cerro.
pero sí al bajar de allá no podría pasar. Eso es lo personal, pero también la gente de aquí del pueblo, pues podría pasar una catástrofe. Una cosa importante es que este pueblo, ese muro que ven, protege al pueblo de la inundación. Y allá atrás en unas casitas, es más, déjenles enseño. Eso que ven ahí, que está como abierto, miren. Esto que ven aquí, aquí sacan todavía como unas paredes de esa casita que está ahí y tapan aquí. Entonces el agua no puede pasar. Y aparte le suben a esta barda de aquí, como ven ahí tienen un montón de placas de acero, le atornillan encima todavía más pared. Y ahora lo que les quiero enseñar todavía es este letrero. ¿Qué significa? Anfang significa principio, es un círculo azul, la orilla es roja y está tachado y dice Anfang. Ausgenommen PKW bis 3,5T. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí empieza un camino donde no se debe de circular, a excepción de PKW, personal Kraftwagen, esos son automóviles normales, hasta 3,5 toneladas. Bis es hasta. Entonces aquí inicia un camino, pues ese es realmente un estacionamiento por donde no se puede circular a menos de que seas un automóvil hasta 3,5 toneladas, que son prácticamente todos. Pero eso es para, digamos, la gente que entra, que viene de la Landstraße, que es de la carretera libre o de la calle, y entra aquí. Eso es lo que vale ese letrero. Ahora que si nos damos la vuelta y que si ya entramos aquí con el carro y queremos ir hacia allá, está este círculo rojo con una línea en medio blanca que significa prohibido seguir de frente, pero luego dice Ausgenommen y está el letrero de una bicicleta. Ausgenommen, igual que acá dice Ausgenommen, es a excepción de las bicicletas. Entonces aquí es prohibido pasar a excepción de las bicicletas. Si no estuviera este letrero de Ausgenommen y las bicicletas, significaría prohibido el paso a todo mundo, a todo vehículo, excepción de peatones. Gracias. Ahí de este lado ya hay un letrero en donde nos dice que es un camino peatonal y para ciclistas. Ese círculo azul en donde viene un hombre con su niño y una bicicleta en color blanco, eso es el significado de un camino peatonal y para ciclistas. Y acá abajo viene el letrero que dice el Donau-Radweg. Como les había dicho en alemán, las palabras son compuestas. Donau es el río Danubio, Rad es bicicleta y Weg es camino, el Donau-Radweg. Y es un camino que recorre, ya les había dicho cuántos, 300 y tantos, casi 400 kilómetros del Danubio, desde Alemania. Tengo que volver a ver la información que ya les di porque no me la aprendí de memoria. Pero bueno, les voy a hacer o vayan a ver mi video, mejor ustedes hagan esta tarea. Chequen mis videos y en un video donde les hablo de los números, les hablo del Donau-Radweg. Gracias.